Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Nuestra deuda. La salvación y nuestra libertad se reciben completamente gratis, pero debemos saber que Jesucristo pagó un alto precio por ellas. Como he dicho, la salvación se recibe gratis. Nuestra libertad también la recibimos gratis. Hermanos, todo sube en la actualidad, pero la salvación y la libertad siguen siendo gratis. Pero el que sea gratis para nosotros no significa que no sea costosa. Alguien tuvo que pagar un gran precio por ellas. Ese alguien fue Jesucristo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios hecho hombre, Dios mismo hecho un ser humano, quien pagó a precio de sangre por ellas. La salvación también significa que hemos sido libres de la mayor esclavitud que existe, la esclavitud del pecado. El propio Jesús, en Juan capítulo 8, verso 34, dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En otras palabras, todo aquel que practica el pecado de una forma habitual es esclavo del pecado. Y en Romanos 6, versículo 16, también Pablo declara: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Dicho de otra manera, de otra forma, uno se convierte en esclavo de todo y de quien decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual nos va a llevar a la muerte espiritual, a la condenación eterna, o puede decidir obedecer a Dios, la cual lleva a una vida recta y sobre todo a la vida eterna. En Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo nos insta, nos ordena de alguna manera a estar firmes en la libertad, en el versículo 1, con que Cristo nos hizo libres, y añade: no debéis estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pablo hace un llamado, da una orden a los Gálatas y que debemos aplicarla a nosotros hoy, que debemos mantenernos firmes en la libertad que Cristo ganó para nosotros. Cristo nos hizo libres a través de su muerte. Cristo en verdad nos ha hecho libres. Debemos, por tanto, asegurarnos de permanecer libres y no volver nunca a la esclavitud en la que vivíamos. Ya que Cristo pagó un alto precio por nuestra libertad y por nuestra salvación, debemos procurar por todos los medios permanecer en esa libertad y no volver nunca más a la esclavitud del pecado. Debemos demostrar nuestra gratitud y nuestro agradecimiento al recordar el alto precio que tuvo que pagar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También deberíamos recordar el testimonio de tantos antepasados que estuvieron dispuestos a entregar su propia vida por agradecimiento y por fe en el sacrificio de Jesucristo para nuestra libertad y nuestra salvación. Versículo 13: porque vosotros, hermanos, dice Pablo, a libertad fuisteis llamados, solamente que no debéis usar la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nosotros hemos sido llamados a vivir en libertad, pero no debemos usar esa libertad para satisfacer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Al contrario, debemos usar la libertad para servirnos en amor unos a otros. Versículo 14: porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Muchas veces nos hemos familiarizado tanto con el Evangelio, con la palabra de Dios, que quizá hayamos caído en la rutina y no apreciamos en toda su magnitud lo que Jesucristo hizo por nosotros hace más de 2000 años. Nos sentimos alegres y gozosos por la libertad espiritual en la que vivimos, por esa fe en creer que el sacrificio de Cristo nos ha hecho libres del pecado y sus consecuencias. Pero yo haría las siguientes preguntas: ¿valoramos realmente en su justa medida lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Estamos realmente siendo agradecidos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Si es así, deberíamos obedecer al apóstol Pablo cuando nos dice: estad firmes, o sea, manteneos firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres.
la libertad espiritual, el sentirnos libres de la atadura del pecado, esa es la verdadera libertad. Recuerda, y te dejo con esto, la salvación y nuestra libertad la recibimos gratuitamente, pero debemos saber que Jesucristo pagó un altísimo precio por ella. Esto nos compromete a mantenernos firmes en esa libertad sobre el pecado, y a recordar la deuda que tenemos pendiente con Él, que es nuestro amor, nuestra gratitud y nuestra obediencia a su palabra, que debe ser pronta, total y sin condiciones. Repito, la salvación, la libertad de todo tipo de ataduras, y en especial la libertad sobre la mayor atadura que existe, que es el pecado que nos lleva a la condenación, se reciben completamente gratis, pero debemos saber que Jesucristo pagó un alto precio por ellas, por eso estamos en deuda con Él. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas.